muy buenas tardes o muy buenas noches. Hoy tenemos el agrado de presentar al licenciado Cristian Arpa, fundador del espacio Mindfulness aquí en Argentina, es psicólogo especialista en terapia conductual, que después nos vas a explicar un poquito de qué se trata esto. Y Mindfulness, su especialidad y área de trabajo es la ansiedad, el estrés, y algo que nos parece muy interesante es el tema del sueño, ¿sí? Ante todo, darte la bienvenida, agradecer a todos los que nos siguen habitualmente. Y nada, Silvita, te acompaño a que saludes y vamos a entrar de lleno a conversar con Cristian de este tema tan interesante. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, saludando a toda nuestra gente también que nos sigue y nos acompaña, y hoy agradeciendo y saludando al licenciado Arpa, una alegría que estés con nosotros. La primera pregunta, que creo que es la del millón, es ¿qué es el mindfulness y cómo llegó a tu vida? Tenés la palabra, el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Patricia, Silvia, es un honor estar acá. Y bueno, compartir un poquito lo que vengo haciendo hace tantos años que a mí me hizo muy bien. Y bueno, ¿no? Esto pasa cuando conocemos algo que nos hace bien, ¿no? Y los que tenemos la vocación de ayudar es, ¿por qué no transmitirlo, ¿no? ¿Por qué no enseñarlo y compartir eso mismo? Bueno, vamos a arrancar un poquito hablando del mindfulness. Mindfulness en realidad... si googleamos vamos a encontrar de todo en Google, ¿no? De hecho es como, hoy como si fuera una primera marca, ¿no? Como uno dice mindfulness y empieza a encontrar por todos lados como si fuera una moda también. Pero la verdad que mindfulness primero que no es una técnica, cosa que muchas personas creen que es una técnica para relajarse, para llegar a algún estado en particular. No es una técnica, mindfulness en realidad tiene que ver más con un modo de vida, ¿no? Y lo cierto es que básicamente practicamos mindfulness para manejar el estrés, la ansiedad, pero no es exactamente relajación, ¿sí? Lo que practicamos en mindfulness, que después si quieren un ratito podemos practicar, así lo vivenciamos también, aunque sea un ratito, básicamente consiste en prestar atención al momento presente, ¿sí? ¿Qué significa prestar atención al momento presente? Parece algo muy obvio, pero la verdad es que vivimos bastante desconectados del presente, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente va y viene, ¿no? Nos preocupamos mucho por el futuro, nos culpamos por el pasado, estamos muy metidos en la cabeza, ¿no? Básicamente rumiando todo el tiempo, ¿no? Rumiar es esto de engancharse con los pensamientos, ¿no es cierto? Y si yo les pregunto qué tanto están atentos con sus 5 sentidos, me van a decir y poco, ¿no? O por ahí cuando siento un dolor, ahí siento el tacto, o un olor fuerte, y muchas cosas las hacemos en piloto automático. Entonces, el mindfulness es empezar a tomar conciencia de lo que hacemos. De hecho, también la novedad es llevar esto a la vida cotidiana, ¿sí? Si bien tiene sus raíces en el budismo, en la meditación, porque se hace práctica de meditación en el mindfulness, entre otras cosas, porque también incluye un poco de yoga, incluye psicología, ¿no? Todo lo que es el componente psicoeducativo acerca de las emociones, básicamente, bueno, los pensamientos, cómo funciona la mente, en definitiva. La idea es aprender, ¿no? De alguna manera reeducarnos, ¿no es cierto?, a estar un poquito más en el presente y darnos cuenta cuando nos estamos yendo a otro lado, ¿no es cierto?, cuando nuestra cabeza se pierde, y muchas veces cuando nuestra cabeza se pierde, nuestras conductas también se pierden, ¿no? Reaccionamos de manera automática y muchas veces no de la forma que por ahí quisiéramos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el miedo nos lleva puestos a evitar determinado tipo de situación, la ira a contestar mal automáticamente, es decir, bueno, nos llevan, ¿no? Las emociones y los pensamientos nos llevan. Y la idea es que podamos notarlos, ¿sí? Como pensamientos y emociones, y no necesariamente nos tenemos que dejar llevar, sino que tenemos un montón de opciones para elegir, ¿sí? De lo que queremos hacer en ese momento, que por ahí es un momento complicado, ¿no? En términos emocionales, por ejemplo. Sin más, ahora con todo esto de la pandemia, la cuarentena en distintos países, mucha gente la está pasando muy mal, más allá de la enfermedad en sí misma, obviamente. ¿Qué pasa, ¿no? Uno de repente se encuentra con un cambio brutal en la vida, ¿no? Que de un día para el otro, básicamente la cotidianidad ha cambiado, ¿no? Y empiezan a aparecer un montón de reacciones emocionales también ante eso, ¿no? Tenemos miedo, tenemos angustia. Yo este último tiempo, no se imaginan la cantidad de consultas que fueron apareciendo en el consultorio por ansiedad, por insomnio, ¿no? Incluso por depresión también.
Bueno, en definitiva la práctica nos enseña a estar presentes, trabajamos con la atención, nos enseña también a poder experimentar esas emociones en lugar de evitarlas automáticamente con reacciones, ¿no? Es decir, habitar el momento, sea placentero o incluso displacentero, ¿no? Aprendernos también nos enseña en realidad a relacionarnos de otra manera, ¿no? Con la experiencia de la vida y sobre todo con lo desagradable, que es donde más problemas tenemos, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. La verdad que es casi una definición perfecta de lo que es mindfulness. En realidad, si uno hace una traducción literal, es como estar consciente plenamente, ¿no? Eh, en este aquí y ahora que hoy está tan incierto, hay tanta incertidumbre y tantas necesidades, hay gente que está muy, muy sola, y bueno, esta es una herramienta más como para que la gente pueda utilizar, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. También lo bueno de esto es que está al alcance de la mano, ¿no? Basta con darse un poco de tiempo, en realidad, ¿no es cierto? Decir, bueno, ok, tengo tiempo, ¿no? Para sentarme un rato y hacer un ejercicio de mindfulness, conectarme conmigo mismo, o sin ir más lejos, a veces ni siquiera tiempo extra, ¿no? Porque una actividad que yo estoy haciendo de la vida cotidiana es hacerla con atención, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy cocinando y es sentir el aroma de la comida, ¿no? Y estar ahí, estar prestando atención, estar vivo con lo que estoy haciendo, más allá de que estoy preocupado de la incertidumbre y mi trabajo, ¿no? Y lo que pueda pasar, ¿no? Que seguramente ahora estamos cocinando y estamos con la cabeza pensando en la economía y en un montón de factores, ¿no es cierto?, que pueden afectar nuestra vida. Bueno, pero en ese momento yo estoy cocinando. Por más que piense 1.000 millones de veces en cómo puedo solucionarlo en ese momento, quizá no, hay cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? No, no, Aquí y ahora. esta cosa de estar al 100%, ¿no? Haciendo lo que uno está haciendo y concentrado en lo que y vivenciando, y como decís vos, experimentando ese momento y no otro. ¿Mm? Ibas a decir algo, Totalmente. perdóname. No, digo, de aquí y ahora tan importante, ¿no? Que es lo que más nos lleva la cabeza para cualquier lado. ¿Y cómo llegó a tu vida puntualmente? Es decir, ¿fue algo personal o lo descubriste como otra terapia de las tantas que Sí. uno terapeutas? No, en realidad, bueno, fue algo personal. Yo en el año 2007, más o menos 2006, que estaba promediando la licenciatura en psicología, bueno, yo justamente empecé a tener problemas de ansiedad, ¿no? Crisis de angustia, ataques de pánico y demás, y en ese momento yo me acuerdo que empecé a hacer terapia cognitivo-conductual, que de hecho es la terapia que también me dedico. Me ayudó muchísimo, pero me faltaba como algo, ¿no? Y en ese algo, en ese lapso, digamos, de tiempo, encontré el mindfulness. Dije, bueno, voy a ver si también me ayuda, ¿no? Con el tema de la ansiedad, el tema del sueño. La verdad que me ayudó enormemente, para mí fue un descubrimiento maravilloso, ¿no? Me acuerdo la primera vez que fui a practicar mindfulness fue, wow, esto es lo que me faltaba, ¿no? Y realmente me ayudó muchísimo. Y siempre mi promesa fue, mientras estudiaba, que lo que a mí me ayudara, yo iba a dedicar mi vida a eso para ayudar a otros. Y bueno, hoy trabajo con la terapia conductual y con mindfulness. El mindfulness es una herramienta que, de hecho, dentro de lo que es clínica psicológica, se integra en las terapias cognitivos conductuales, que son terapias diferentes al psicoanálisis. Son justamente terapias en donde trabajamos más el aquí y ahora. No es que no se digamos, trabaja con la historia del paciente, obviamente que sí, porque es muy importante, ¿no? Pero se trabaja mucho con el foco de las emociones, ¿no? Con el tomar distancia de los pensamientos, con el poder animarnos a tomar contacto con esas emociones, que a veces esas emociones tienen información muy rica también, ¿no? Incluso nos pueden llevar a ser muy creativos, de hecho, también. Entonces, en lugar de pelearnos con todo eso que nos genera tanto estrés, ¿no? La invitación del mindfulness es a sentarnos y a ver cómo es esto, ¿no? Es un poco exponerse a esa cuestión que nos genera como cierta incomodidad y rechazo, ¿no? Es todo lo opuesto, en definitiva, ¿no? Es un gran desafío. Y esta Pero bueno, eso es un práctica poco. lleva un tiempo determinado, una cantidad de tiempo por día, es diaria, es decir, nos consume mucho tiempo. A ver, el mindfulness en realidad se comienza con un entrenamiento, ¿no? Ese entrenamiento dura 8 semanas, es decir, 2 meses, que no es casualidad, digamos, que dura 8 semanas, es lo que científicamente se establece, ¿no? Como en alguna medida estandarizada en lo que nosotros tardamos en incorporar nuevos hábitos, ¿sí?
Por eso es que tiene esa duración, se comienza por un programa de entrenamiento en el cual uno asiste una vez por semana durante 2 horas a una clase de mindfulness, y después también hay tareas en la casa, ¿no es cierto? Se dan audios de práctica para que uno siga practicando y ciertas indicaciones para practicar todos los días en la casa. Es decir que son realmente 60 días de entrenamiento, ¿no es cierto? Y después, bueno, es básicamente mantener la práctica, ¿no es cierto? Y bueno, uno puede eventualmente también hacer retiros, sumar otros talleres. Hoy por hoy yo creo que con 20, 25 minutos diarios que podamos dedicarle a la práctica es muy productivo y sirve un montón. Hace un par de años se estimaba que se necesitaba más tiempo, pero hoy sabemos que con 20, 25 minutos ya es de gran ayuda. Y esto de la terapia conductual, suena así como muy interesante, pero ¿podés por ahí adentrarnos un poquito más en lo que es en sí la terapia? Bueno, claro, sí, sí, sí. Un poco a grandes rasgos, ¿no? La verdad que para Por explicar la supuesto. terapia conductual es un posgrado de años. Pero, a ver, la terapia cognitiva conductual, para diferenciarlo un poquito de la terapia tradicional, ¿no? La terapia tradicional en Argentina, cosa que en el resto del mundo no, el psicoanálisis prácticamente ha desaparecido. La terapia tradicional, por lo menos que acá uno encuentra en Argentina, es el clásico psicoanálisis, ¿no? Hablamos de Freud, hablamos de Lacan, ¿no es cierto? Uno tiene esa imagen, ¿no es cierto?, del diván o del terapeuta analizando, ¿no?, al paciente y qué puede significar y entonces por qué, ¿no? Y atando esos hilos del inconsciente. Ahora, en la terapia cognitivo-conductual, primero que vamos a trabajar por objetivos, punto número 1, ¿no? Y vamos a ver cuál es el motivo de consulta, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere ese paciente. Obviamente que muchas veces después uno encuentra que hay otras cosas también que trabajar, que no necesariamente el paciente las trae, sino que subyacen a consecuencia de aquellas otras que sí trae. Se trabaja mucho con lo que es el esquema que nosotros llamamos básicamente la tríada cognitiva, ¿no es cierto? Los pensamientos, las emociones, las conductas. Partimos de la base que si en este círculo, emociones, pensamientos y conductas hay una interacción, si algo de eso no cambia, nada va a cambiar. Yo analizándote o entendiéndolos por qué no vamos a cambiar, es la gran diferencia con el psicoanálisis, ¿no? Sino que vamos a cambiar cambiando nuestras conductas, ¿no? Y para cambiar nuestras conductas es necesario también cambiar la relación que yo establezco con esas emociones y con esos pensamientos que me están sucediendo. Y también entender un poco la historia y los condicionamientos que me han llevado a eso, ¿no? También poder validarme, ¿no? Pues uno pasa enseguida a la culpa, ¿no es cierto? Y no pasa por ahí, ¿sí? Entonces, básicamente es una terapia que está bastante centrada en objetivos, ¿sí? Se trabaja con la historia del paciente, pero no se trabaja analizando, ¿no? De hecho, el terapeuta no es que tiene la bola mágica y analiza mágicamente en la cabeza y llega a hipótesis. No, no, no. Se trabaja con el paciente en vivo. Ok, por ejemplo, si en este momento yo tengo un paciente enfrente que lo veo angustiado, ¿no? En vez de estar tanto hablando y preguntarme por qué podría hacer esto y por qué lo otro, entonces, hagamos silencio un ratito, cerramos los ojos, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿No? ¿En dónde está esa angustia? ¿En dónde está esa tristeza? Permitir sentir eso, ¿no? Es decir, que no vamos tanto al análisis, ¿no es cierto? Y a la rumiación. En todo caso, el análisis se deja más para un análisis funcional de la conducta, que es lo que nosotros es nuestra herramienta principal en la terapia, ¿no? Para ver cómo una conducta se mantiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que una conducta se mantenga? ¿Qué es lo que hace que un problema se mantenga más allá de la causa? ¿No? Porque lo que hay que desarmar es ese factor de mantenimiento, en definitiva, ¿no? Entonces, hay como una vuelta de rosca interesante, ¿no es cierto? Es otro enfoque, ¿no es cierto? Es bastante diferente. Y la otra novedad también, que es una terapia que en realidad se basa en principios científicos, ¿no? Que esto es algo que se le ha criticado muchos años al psicoanálisis, la falta de evidencia científica. Bueno, esta es una terapia que sí, tiene protocolos de tratamiento y mucha más investigación científica, ¿no? Son las llamadas terapias basadas en la evidencia, básicamente. Mucha apertura, con más apertura que por ahí el psicoanálisis, ¿no? Sí, a ver, también hemos avanzado, ¿no es cierto? Hoy por hoy hay terapias muchísimo más modernas, más efectivas, más actuales, que terapias que datan de 1890, ¿no? O sea, la sociedad también ha cambiado, la cultura ha cambiado, ¿no es cierto? Y bueno, la idea es que la psicología, por suerte, también se ha ido adaptando, obviamente, a esos cambios, ¿no? Perfecto. Cristian, queremos que nos cuentes, sé que estás con poco tiempo, queremos que nos cuentes un poquito sobre tu espacio, sobre tus actividades, y así, bueno, esto queda lanzado al universo. Bueno, gracias, Silvia. Bueno, a ver, en Espacio Mindfulness nosotros básicamente lo que nos dedicamos es tanto a los entrenamientos de mindfulness, es decir,
que las personas puedan venir a aprender mindfulness, y no solamente aprender, sino también que tengan el hábito de después seguirlo en su vida, ¿no? Porque esto no es, bueno, hicimos el curso, terminó y ya está. No, esa no es la idea. La idea es que esto sea una puerta de entrada, ¿no es cierto? Un camino de ida, ¿no es cierto? Que después uno de ahí, bueno, esto me generó esta apertura, ¿no? Para empezar a trabajar en un montón de cosas. Yo siempre digo, cada vez que terminamos un entrenamiento, que son grupales, ¿no es cierto? Les digo a las personas que asisten al entrenamiento, bueno, ahora que terminamos, recién empezamos, en realidad, ¿no? Tiene que ver con esto, en definitiva. Entonces, por un lado están los entrenamientos en mindfulness, que son para público general, no hace falta tampoco tener ningún tipo de experiencia, porque la idea es aprender, justamente. Aprender a hacer mindfulness, también a tener ese hábito, ¿no es cierto?, de practicar y de llevarlo a la vida cotidiana, por eso se insiste con tanta tarea, tantos ejercicios. Después también tenemos formaciones profesionales, actualmente nosotros tenemos una formación para profesionales de la salud, para que se puedan formar en mindfulness, esto ya es más un área profesional. Y después, por otro lado, bueno, todo lo que es más que nada área de tratamiento, ¿no es cierto?, que ya es, bueno, terapia, ¿no es cierto?, terapia psicológica, que tenemos, digamos, una red de profesionales y distintos consultorios, y bueno, actualmente estamos haciendo también terapia virtual, ¿no es cierto?, y por hoy incluso los cursos también ya están en formato virtual. Bueno, uno tuvo que adaptar todo a este contexto, ¿no es cierto?, básicamente, y es espaciomindfulness.com la página. Perfecto. Yo creo que la gente, más allá de que se acerca por ahí para desarrollarse personalmente, creo que es más para crecer internamente, ¿no es cierto? Porque, Sí. o sea, en este momento sobre todo, ¿no? Sin duda, porque lo que es lindo de esto es que mucha gente a veces viene a los cursos, a los programas, con una motivación, ¿no? Que es, bueno, Cristian, sacame la ansiedad, ¿no? Sacame el estrés. Y lo que se llevan es otra cosa, ¿no? Uno viene con esa motivación, ¿no? Sacame todo este malestar, ¿no es cierto? Pero en realidad uno se lleva otra cosa, ¿no? Se lleva una nueva forma de encarar la vida, en definitiva, ¿no? Una nueva forma de Ese cargo, ¿no? También relacionarse. que cada Claro, uno ¿no? se haga cargo de su estrés y lo pueda resolver, ¿no? Porque Totalmente, ¿no? Y se llevan eso, se llevan, que no es que se llevan, no tengo más ansiedad, se llevan ahora me puedo relacionar de otra manera con lo que me pasa y me siento mejor, ¿no es cierto? De hecho, para no tener ansiedad, para no tener estrés, directamente hay que estar muertos, ¿no? Mientras estamos vivos, vamos a tener, ¿cierto? Entonces, en definitiva, es llevarse algo, ¿no? En cómo yo me voy a relacionar con eso, que cómo puedo aprender a relacionarme de otra manera con este sufrimiento, que ya el hecho de estar vivos trae sufrimiento, lo vamos a tener toda la vida, ¿no? Entonces, es, digamos, un cambio radical, ¿no? Esa sacame todo el malestar a, ok, tengo otra forma de relacionarme con ese malestar, está bien que esté mal, Ah, ¿no? Y tengo con qué. claro que sí. Bueno, pero para eso primero el punto de partida es la aceptación. La aceptación o de un problema o de una situación, ¿no es cierto? Y a partir de ahí el camino. Totalmente. Y esa aceptación también es importante, Patricia, marcar que una cosa es, uno habla muchas veces de la aceptación, ¿no? Pero la aceptación no se llega hablando ni entendiendo, porque la aceptación es de acá, es del corazón. No es de acá, de la mente, ¿no es cierto? Y eso es lo que logramos en Mindfulness. De hecho, la aceptación es uno de los pilares del Mindfulness, ¿no? Pero logramos llegar a la aceptación desde el silencio, no desde acá, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Hay un camino espiritual importante, ¿no? Espiritual no lo utilizo como sinónimo de religioso, ¿no? Un camino interior, ¿no es cierto? Es un heartfulness. Totalmente, sí, bueno, algunos ya están empezando a llamar de esa forma también. ¿Así? Ah, mira. Sí, tal cual. Sí, es que es eso en definitiva, ¿cierto? Yo siempre digo, la práctica del mindfulness es una práctica del corazón, en realidad. Así que sí, Heartfulness es una versión buen interesante. nombre. Buen nombre, totalmente. Cristian, yo te quiero hacer de mi parte una última pregunta y Sí, claro. liberarte. ¿Qué está pasando con el sueño? Porque no hay persona que conozco que en esta cuarentena donde no había horarios, donde no había tiempo para todo el mundo con el sueño desastroso, ¿no? Mal, Sí. aparte descansar mal. Bueno, imagino que será una de las consultas más comunes. Sí, ¿Qué está pasando? y ¿qué está pasando? Mucho está pasando. Y antes de todo este contexto también, el sueño en realidad ya es
un padecimiento, el tema del insomnio, los distintos trastornos del sueño en realidad, de hace muchos años, en definitiva. Obviamente, con una pandemia y con cambios de hábitos, ¿sí? Obviamente que esto va a estar peor, ¿no es cierto? Lo que pasa con el sueño es bastante interesante, porque en realidad hay muchos factores, ¿no? que hacen a la calidad de sueño de las personas. Por un lado tenemos una sociedad, ¿no es cierto?, que exige cierto ritmo de vida, ¿no es cierto? Y cuando digo exige cierto ritmo de vida, no me refiero solamente a la velocidad, sino a cómo debes en este momento vivir, ¿no? Debes vivir sin malestar, debes dormir bien, debes dormir 8 o 9 horas, debes esto, debes lo otro. Hay como una cuestión de autoexigencia y de imposición, y que mucho también tiene que ver con que siempre, a ver, atrás de todas estas exigencias hay un negocio, porque si estás mal y debes estar bien, tenés que consumir, ¿no es cierto? Obviamente eso siempre está de fondo. Pero el asunto es que justamente hay tanta exigencia, ¿no? Más sumado a los cambios de hábito que de repente, por ahí, yo tenía una rutina que siempre me iba a dormir a las 12 de la noche y me levantaba a las 8, y ahora sé que por ahí estoy desde casa y me puedo levantar a las 10 y me acuesto a las 2, 3, 4 de la mañana, me quedo muchísimo más tiempo incluso con las pantallas, ¿no? Que también estimulan la actividad neuronal. Entonces, ahora hay tantas cosas, ¿no? Que perjudican la calidad de sueño, que ya no es solamente esto de la exigencia y de la ansiedad, que claramente siempre ha sido, digamos, la base de esto, siempre y cuando no haya ninguna patología médica, por supuesto. Hoy por hoy se suman todos estos factores, ¿no? Consumo de cafeína en exceso, el uso, como les decía, el uso de las pantallas en exceso, eso es brutal. Las malas posturas, y a veces uno incluso también por los dolores tampoco puede estar conciliando el sueño, ¿no? Y la ansiedad que produce todo esto, ¿no es cierto? La ansiedad siempre la tenemos ahí como un factor que predomina, y como si fuera poco, también tiende a cronificarse el insomnio, porque después el mismo insomnio pasa a ser motor de preocupación, ¿no? Entonces la persona que se va a dormir ya está, uy, si hoy no duermo de nuevo y ya estoy mal y me preocupo por el mismo sueño, que hace que menos duerma todavía, ¿no es cierto? Y quiera que controle más el sueño, es todo un círculo, ¿no? Una bola de nieve gigante, que bueno, eso ya necesita obviamente mindfulness, terapia, ¿no? Hay que, cuanto más grave, obviamente, hay más para trabajar y para desarmar. El mindfulness, por cierto, es un complemento, ¿no es cierto? No, nunca va a pretender sustituir un tratamiento médico-psicológico, es un muy buen complemento, de hecho. Y el programa obviamente sirve para bajar el nivel de estrés y ansiedad, pero bueno, hay casos que uno necesita también obviamente la consulta con un profesional, ¿no? Algún médico, un psicólogo, depende del padecimiento que tenga, pero sí, hoy por hoy el insomnio es consulta muy recurrente. La depresión también ha aumentado, ¿sí? El riesgo de suicidio también ha aumentado, con muchos colegas. Últimamente hablamos que decimos, bueno, la pandemia del futuro es el suicidio, lamentablemente, ¿no? Por la cantidad de casos de depresión que van apareciendo, porque bueno, esto ha cambiado muchos hábitos, y en personas mayores ni les digo, ¿no es cierto? También, es todo un tema, ¿no? Pero bueno, sí, es un tema a trabajar en este último tiempo mucho más duro que antes, ¿no? Si ya veníamos con insomnio desde antes y con no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy grande de la población medicada para el insomnio, y tenemos del triple, el cuádruple. Un gran trabajo por delante. Totalmente, totalmente. Pero bueno, yo creo que también esto nos va a servir a los seres humanos, ¿no? Muchas veces el hecho de tocar fondo o explotar, decir, bueno, tengo que tomar conciencia, ¿no? Y por ahí hacer una pausa y hacer algo por mí y para mí, ¿no? Porque es como que a veces nos olvidamos de nosotros mismos, es como que conectamos el piloto automático y bueno, nos enchufamos por lo que nos exige la vida, la sociedad, ¿no? Pero también si no tenemos esto sano, todo lo otro en algún momento desaparece. No, absolutamente. ¿Tenés algún curso que esté por comenzar, algo como para poder compartirlo? Sí, claro, tenemos ahora en octubre, si no me equivoco es el 17 de octubre, que los sábados vamos a impartir, que ya es el último del año, de los programas de entrenamiento en mindfulness de 8 semanas. Si no, después también tenemos otro de 4 semanas que ya está pregrabado en una plataforma, es decir, al que no le dan los horarios y no puede, también lo puede hacer igualmente. La diferencia que no es en vivo, ¿no es cierto? El de 8 sí es en vivo, que son los sábados de 11 a 1, empieza el 17. Y el otro, bueno, lo pueden hacer en cualquier momento también. Y bueno, ya que estamos, si me dejan, me gustaría también
invitarlos a leer el libro. Yo hace 1 año y medio saqué un libro de Mindfulness, que es el libro Soltar con Mindfulness, y bueno, me encantaría que lo puedan leer. Y es un libro que está escrito muy, muy sencillo, digamos, ¿no? Para el público en general, ¿no? Traté de, bueno, vamos a correr un poco los tecnicismos, que la gente también pueda verlo. Hay algunos casos también, obviamente anónimos, ¿no? De uso clínico que también uno puede verse identificado y practicar incluso porque tiene ejercicios también. Ah, muy bueno, buenísimo. Buenísimo, lo vamos a compartir entonces en cuanto nos pases toda la info al respecto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En principio, Cristian, yo personalmente te agradezco enormemente estos minutos que nos pudiste dedicar, agradecerle a toda la gente que siempre nos acompaña. Bueno, como siempre digo, desde este humilde espacio, brindar alguna herramienta para que la pasemos un poco mejor en este momento, ¿no? En este tránsito. Te agradezco nuevamente, Silvia, te agradezco a vos también, siempre tu buena predisposición, y bueno, nada, de mi parte, muchas gracias. Bueno, yo te saludo también. Muchas gracias. Esta herramienta era una herramienta que me estaba faltando, y créenos que nos gustó mucho la forma en que vos hiciste tus videos y que comentás, así que sentimos que eras la persona elegida en este espacio para esta herramienta. Así que fue un gusto para nosotros y va a ser un gusto difundir también tu libro. Bueno, muchísimas gracias, Silvia y Patricia. Un placer, gracias. Bueno, gracias. Que estés muy bien. Chao. Hasta luego.